Buenas tardes, vamos a comenzar el video de respecto a lo que es la generación de bases de datos. Les mandé por ahí un material que consta de lo que es la forma de crear base de datos, creación de tablas y restricciones. Vamos viendo el material paso por paso, recordando que todas estas son herramientas que nos van a servir para la cuestión de la definición de datos, lenguaje de definición de datos, y ubicados en la arquitectura general de los sistemas de base de datos en el sentido de las bases de datos como elementos que tienen vista con la estructura física, con los elementos físicos, y a visión desde el sistema operativo también cómo se van a generar esas estructuras. Bien, la base de datos en su estructura o su sintaxis general es la siguiente, en la cual tiene dos segmentos de lo que es la creación de la base de datos y un aspecto llamado el archivo de login o de logon en este caso, ¿sí? En el caso de las bases de datos tiene ciertos parámetros o ciertos elementos que son muy interesantes. Puse solamente algunos. En el caso de la creación de base de datos empieza con la sintaxis de create database y el nombre que va a tener la base de datos, el nombre que va a tener nuestra base, ¿sí? El on indicará los parámetros que va a tener esa base de datos como tal. El nombre que sería pues el nombre que va a tener la base de datos, que debe ser el mismo, que es el nombre lógico que tiene la base de datos. Después viene lo que es el file name, con un path o con una trayectoria desde donde empieza el disco y las trayectorias carpeta por carpeta hasta donde vamos a alojar la base de datos físicamente. Ese es el nombre, sería el nombre físico de la base de datos. Este nombre físico tiene una extensión llamada MDF, de donde viene la definición principal de la base de datos. Ese sería nuestro archivo principal, vamos a decirlo así. Los parámetros que siguen son para el tamaño y el máximo tamaño que puede alcanzar nuestra base de datos, y el file worth se refiere al crecimiento, la tasa de crecimiento que puede tener esta base de datos, ¿sí? Estos archivos, bueno, cabe señalar que pueden, si no se mencionan, pues el toma todo el espacio en disco que tienen nuestro disco duro para alojarse, ¿sí? El logon es un archivo de trabajo, vamos a decirlo así, para la base de datos principal. También pues tiene un nombre, se le acostumbra a poner un inicial con la estructura log, y el path que tiene pues también puede ser a la misma path donde está el archivo principal. Este archivo de login tiene la instrucción, la estructura LDF, que se refiere a un archivo de login. El tamaño debe ser muchísimo menor que el tamaño de la base de datos. Es un archivo nada más para guardar algunas eventualidades de la base de datos. Tu tamaño y máximo tamaño pues son expresados en megabytes, inclusive pueden ser hasta en kilobytes, no hay mucho problema. Y la tasa de crecimiento también puede ser expresada tanto en un porcentaje o bien en un número, una constante como tal, ¿sí? Estos comandos generan pues nuestra base de datos físicamente y la podemos ver dentro del servidor. Bueno, aquí en el material que te mandé pues ahí viene especificado claramente cada uno de los parámetros que te estoy recomendando, ¿sí? Aquí tengo una base de datos de ejemplo. Te voy a pedir que esa es la que generes dentro de tu base de datos. Por ejemplo, aquí estoy generando una base de datos llamado taller de base de datos, y la cual pues la dejé en esta carpeta o en esta trayectoria C usuario, y el tamaño que le dejé es de 10 megabytes con un máximo de 15 y un incremento de crecimiento que tenga un 20%. El archivo de log, que es un archivo, te decía, de paso, un archivo de ayuda o auxiliar a la base de datos, pues es una cantidad mucho menor. Elegí nada más arbitrariamente 3 y 5 megabytes y un crecimiento de 1 megabyte, ¿sí? Si quieres vamos a ejecutarlas, estos comandos. Voy a cortar aquí y me los voy a llevar al manejador para que los veamos en acción. Si quieres, entra como si fuera una
una conexión a tu servidor local. Voy a poner aquí a mi servidor local. Aquí, ya que estemos aquí, pues entramos a una nueva query. Aquí estamos en la base de datos master, alojados en esta base de datos, y nos podemos quedar, no hay problema. Voy a pegar aquí los estatutos, ¿sí? A la base de datos, ya tengo una base de datos que ya llamé así, taller BD, para un ejemplo que hice hace tiempo. Le voy a llamar la base de datos, la voy a llamar CQEC, de quédate en casa. ¿Qué te parece? Bueno, entonces la base de datos le voy a llamar así. Voy a llamarle quédate en casa. Y la voy a poner en esta trayectoria. Ya tengo esta carpeta llamada bases, la tengo a nivel de usuario. Y le voy a llamar así. Quédate en casa, ¿sí? Las iniciales. Para ir acorde con lo que estamos pasando, ¿verdad? Y el tamaño lo voy a dejar así, de 10 y 15, y el porcentaje. Y aquí el archivo de login lo voy a llamar así también. Quédate en casa, _log. La trayectoria voy a usar la misma. Allí tengo una carpeta que se llamaba bases. Y mi archivo lo voy a llamar así. ¿Qué hace? Pero como tiene una extensión diferente, pues no hay ningún problema. Observa los parámetros, los dejé igual en tanto el tamaño y el máximo tamaño. Vamos a ejecutarlos. Primero revisamos sintaxis. Esta es correcta. La ejecutamos y comandos completados exitosamente. Ya se grabó la base de datos. Si revisas aquí en tu explorador, aquí observamos que aquí está nuestra base de datos QEC, que ya está guardada dentro de la lógica de nuestro sistema de base de datos. No estaría completo si no te muestro físicamente que la base de datos ya la creamos. Recuerda que en la arquitectura que dijimos tenemos que verla, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a la trayectoria principal. Aquí tengo mi disco duro. Aquí tengo una carpeta que se llama bases. La voy a abrir. Y aquí, si observas, aquí están los archivos que te acabo de mencionar, los archivos que a nivel sistema operativo se observan claramente. Aquí está la base de datos QS de quédate en casa. Aquí físicamente, aquí te fijas que le dije que tenía 10 megabytes de tamaño, pues aquí los está habilitando. Y aquí los 3 megabytes también que estaban mencionados para el archivo de log. Aquí se ve que es un log file y es un main data files, que sería el MDF, que sería el archivo principal de la base de datos. Estas otras ya las tenía yo anteriormente, sí, pero pues aquí se ve que aquí tengo yo mis bases de datos, sí. Bien, esa sería la forma de crear la base de datos a nivel comando, sí. La vez pasada lo hicimos por a nivel usando el wizard, ¿verdad? Cuando usamos por aquí en database, que luego hicimos una new database y todo este asunto, pues lo pudimos lograr con este wizard, pero lo estamos haciendo aquí a través de un comando. En este caso, sí, esto mismo que lo hicimos con el wizard, pues no lo estamos haciendo a través de comandos. ¿Qué es mejor o no es mejor? Pues es el estándar, y pues como es estándar, pues ya cuando tú sabes usar un estándar, pues lo puedes llevar a cualquier plataforma, y pues aunque varías en sintaxis, pues su estructura es la misma. Entonces convengo más en mostrarte yo los estándares, y pues para que te sea más sencillo poderte mover entre diferentes plataformas de base de datos, según sea el caso. Bien, pues entonces ya tengo yo mi base de datos. Voy a abrir una nueva query y directamente aquí me puedo ir a mi base de datos quédate en casa. Aquí la tengo, ya está establecida aquí, pues ya la tenemos aquí, la base de datos ya funcionando. Bien,
Vamos a continuar con la creación de las tablas. Me quedé aquí en este comando. Vamos a continuar. Hicimos la creación de la base de datos, ¿sí? La creación de la tabla son los objetos asociados a esas bases de datos. Y pues como cuando estuvimos en nuestras prácticas ahí en el laboratorio, pues sabíamos que usábamos un servidor de uso común. En este caso pues tenemos la ventaja de